En ruta, en ruta. En ruta, en ruta, en ruta, en ruta. Bueno, señores, y para continuar con este programa de hoy miércoles, mitad de semana, no podía faltar la voz autorizada, el editorial de este programa En Ruta, el coach de la salvación, el profesor Josué Gómez. Adelante, profesor. Buenas tardes, equipo. Y buenas tardes a todo nuestro público rutero, que tarde tras tarde pues nos acompañan en este desinflamante y desestresante de todas las tardes de la radio, de las tardes del Gran Santo Domingo. Bueno, Jorge, me hago eco del comentario que nuestro querido hermano Félix estuvo haciendo sobre todo este desinterés y toda esta dejadez que hay en cuanto al cuidado de la simbología patria, al cuidado de la estructura fundacional de nosotros los dominicanos. Una estructura que nos da identidad, una estructura que nos da orgullo, una estructura que nos da contexto. Y evidentemente, cuando no lo cuidamos, pues entonces damos lugar y paso a que los grupos como ese que él mencionaba, de las muchas letras, pues también lo relajen nuestra simbología, perturben, ultrajen, no sé cuántos calificativos le quiero dar. Y entonces cuando no mandamos señales claras de quiénes somos y de lo que y del valor que tienen las cosas, damos espacio a que sucedan cosas como eso. Bueno, Félix, muchas gracias. Muchas gracias por hacerte eco de eso. Tú sabes, Jorge, que para los temas de la problemática social, nosotros somos piedra. Nosotros somos piedra. ¿Qué significa que nosotros en Ruta, Fel y yo, y algunos compañeros más que se han pronunciado de la emisora con relación a los valores patrios? ¿Qué somos piedra? Como dice el Evangelio. Si no proclamamos el Evangelio, si no salimos a anunciar el Evangelio, las piedras lo harán. Entonces, cuando la gente que tiene que hacer, que defender, que sostener, la gente que hace opinión pública con el gobierno todos los días y que gana dinero con el gobierno, la gente que defiende el gobierno y entre comillas el Estado y hace todos los días eso, no están atentos a la defensa de la soberanía, atentos de los valores patrios. Entonces las piedras, nosotros que somos parte del Estado pero que no vivimos en ese hacer diario, pues entonces tenemos que hablar. Y es como, Jorge, guardando las distancias, solamente una analogía, es como Marta Candela. Marta Candela es una piedra. Marta Candela es una piedra y es un feedback del Evangelio. De alguna forma, esta mujer que ha calado y está calando en el gusto popular, con frases y versículos cortos del Evangelio, es una piedra, es un feedback para los que predicamos, para los que evangelizamos, que de alguna forma no lo estamos haciendo bien y eficaz. Y una piedra es una persona entre comillas, sin contenido, básica, ¿cómo entonces sí está logrando atraer la atención sobre el contenido del Señor de muchos? Así que el Evangelio se cumple siempre. No importa lo distraído, lo ocupado, lo corrupto, lo pecaminoso que estemos, siempre el Evangelio se hace eficaz en el mundo, siempre.
y para muestra botón, como lo estoy diciendo, me gusta Marta Candela. No le estoy denigrando cuando le digo que soy una piedra. Empecé llamándonos nosotros piedra, Fele y yo, esperando que no nos saquen de contexto. Bueno, entonces, Jorge, hoy el Evangelio nos invita a varias cosas. Pero antes de analizar el Evangelio, estoy profundamente admirado de lo que era el corazón y la responsabilidad del rey David, que es la lectura hoy del segundo libro de Samuel, que nos invita a la iglesia también a meditar y a orar y a contemplar y a reflexionar. Tomaba el segundo libro de Samuel como David, que tiene un poco de parecido, hago un paralelismo, de Pedro. Y le veo dos características comunes en David y en Pedro. En uno, que decía que era un hombre que tenía un corazón que le agradaba al Señor. Hay dos cosas que yo anhelo profundamente y que sé que anhela todos cristianos. Una es agradarle al Señor. Agradarle al grado tal de que el Señor, como a algunos en la Biblia, le llamó sus amigos. Oye, qué hermoso es que el Señor te llame su amigo. Y otro es agradarle al punto tal de que le agrade tu corazón al Señor. Y David fue un hombre que el corazón de él al Señor le agradaba, porque fue un hombre valiente, aguerrido, como diríamos los dominicanos, yaco, pero detrás de una pecabilidad, de tener debilidades, pues tenía un corazón grande, un corazón misericordioso. Y el que también era así, y también el Señor en esta ocasión, en la persona de las tres personas de la familia Dios, porque Dios es una familia, no es una persona, es el Hijo, cuando también a sus apóstoles, a sus discípulos, los llama mis amigos. Pero en particular es con Pedro. Pedro tenía, como el rey David, visto en la lectura de hoy, en la primera lectura, Pedro tenía una alta capacidad de rediseño. Pedro era un hombre también aguerrido, fue el que sacó la espada para defender la fe, defender el maestro cuando le fue apresado. Pedro era el que siempre respondía con más energía, que respondía enérgicamente. Pedro era el que más se equivocaba. Pedro fue el reprendido también en público, pero Pedro siempre, a pesar de todo eso, Pedro siempre se rediseñaba. Y Pedro, que una de sus faltas más notables fue la negación, Pedro se arrepiente amargamente, pero se queda en la iglesia. Y por eso siguió siendo cabeza, y por eso el Señor desde la eternidad lo escogió. A diferencia de Judas, que comete un error y se aparta a la soledad. Y en la soledad, con la culpa, entonces el maligno se apodera de su vida, de su corazón, y lo hace que se destruya, que se suicide. Entonces Pedro y David, dos hombres que se equivocan, que sirven, pero que siempre cuando cometen errores se rediseñan, piden perdón, piden consuelo, se arrepienten, reciben su ramalazo, como decimos los dominicanos, reciben no le quiero decir castigo. Jorge, ¿cómo es cuando los sacerdotes se me fue la palabra? Su penitencia. Su penitencia, reciben su penitencia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se le llamaba castigo, ¿verdad? Nosotros ya es un tipo de penitencia, un tipo de aprehensión, de amonestación, y con gallardía y con valor la asumimos, la sufrimos, la realizamos, y entonces nos paramos en blanco de nuevo.
La primera lectura, que no la voy a leer para animar a que vayan a la guía mensual o a las otras, o a la revista Rayo de Luz a leer, la verdad, es que entonces David comete un pecado al mandar a hacer un censo y en el corazón de él, aunque el censo es una medida administrativa de una nación, lo que sí había en el corazón era que él quería saber su fuerza, su fuerza como nación, cuántos somos, con qué ejército cuenta. Y la pecabilidad, el error estuvo en que olvidaba que el triunfo, el éxito, lo casi invicto que tenía el ejército de Israel, lo invencible, por decirlo de alguna forma, y medio cómico, medio caricaturístico, era que era el ejército del Señor, era por el favor y la gracia y el respaldo del Señor. Y entonces David, él inmediatamente recibió los números del censo, tenía un buen ejército de hombres aptos para la guerra, 800,000 en un lado y 500,000 en otro, pero inmediatamente el Espíritu Santo le infundió el error. Y entonces dice la Escritura que el profeta lo visitó y le dijo: David, tú sabes que metiste la pata, ¿verdad? Sabes que fallaste, que hiciste un acto de soberbia y lo dejaste ver no tan solo en ti, sino en todo el aparataje en el pueblo. Y sembró esa soberbia en el pueblo y en su ejército, al que la gente misma se reconozca, somos fuertes, y olvidaran de dónde venía su real fuerza. Y entonces me llamó mucho la atención porque, y de verdad que lo admito público, es primera vez y voy a seguir escrutando a ver si hay en otras ocasiones, que el Señor pone posibilidad en la mesa. Le dice: oye, el Señor te manda a decir que tiene 3 castigos, que escoja tú. No, mira, hasta hoy yo no tenía conciencia, porque llevaba mucho tiempo solamente leyendo el Evangelio diario. Y una de mis metas, y lo digo no por decir lo que hago, sino también para abrirle posibilidades a otras personas, una de mis metas es leer todas las lecturas que la iglesia propone día por día. Y invito a todos los ruteros que están comprometidos a crecer en la fe, que también hagan lo mismo, que si, como yo, muchos solo leen el Evangelio diario, pues que está bien, que continúen, pero que hagan mejor en este 2026, en su ascenso, en su crecimiento en la fe, en hacer cosas nuevas en la fe, pues que leamos las lecturas correspondientes. 3 lecturas en días ordinarios, y en fiesta y en conmemoración y celebraciones, las 4 lecturas propuestas: primera, Salmo, segunda y el Evangelio. Bueno, y entonces por eso, yo que no he leído la Biblia entera ni una sola vez, sino que la he estudiado por interés, más los estudios que la iglesia nos ha propuesto, que algunos he tomado, y otros los documentos de la iglesia, que son apasionados, y que debe ser ya otro nivel también de invitación, que leamos los documentos de la iglesia, las cartas, todos los documentos que salen del Vaticano y que salen de la curia también nacional y del Vaticano. Bueno, y entonces el Señor le pone 3 propuestas de penitencia, de castigo, y que David escoja. De verdad que permite el Señor que algún rutero nos diga por el WhatsApp del programa si hay en otro lugar de la Biblia, de la Sagrada Escritura, una propuesta de castigo que el penitente sea que escoja. Le dice: mira, ¿qué tú quieres? 3 años, 3 meses, no recuerdo si mes o años, de persecución de tus enemigos, pues hambruna, o quieres 3 días de peste. Y bueno, y David escogió la peste, 3 días de peste. Y dice la Escritura, Jorge, que desde esa misma mañana empezó la peste y ya iban por 79,000 caídos, muertos, hombres, lo mismo que mandó a censar. El ángel del Señor de alguna forma hería, hacía fallecer, 79,000 iba.
Y David, compungido, arrepentido, dijo, Señor, el que he pecado soy yo. El que he pecado soy yo. Probablemente el mismo sollozo, los mismos llantos que Pedro a la negación también elevó esa culpa y esa oración al Señor. Perdón, Señor, he pecado. Y O, por o, ese arrepentimiento, o quizás, profesor, la culpa que sintió Pedro al momento de que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sabiendo, ¿verdad? En algún momento cayendo en cuenta de a qué se refería con esta pregunta. sí, porque la escritura, los evangelios no nos dicen, nada más hablaba del llanto, no hablaba del contenido de la frustración de Pedro, y nos lanza ya a ese encuentro cuando él está con los otros apóstoles pescando, y eso es lo que nos deja saber que él se quedó en la iglesia, él se quedó con los apóstoles, con sus hermanos, y el Señor entonces sale como siempre al encuentro de la conciliación, de la reconciliación. Y ahí en ese momento, claro que sí, el Señor le hace las preguntas y Pedro hace la confirmación de amor a las negaciones, que también es una confirmación de misión, de misión. Entonces, sí, Jorge, entonces David se arrepiente, Señor, el que pecado he sido yo, castígame a mí, pero no tan solo castígame a mí, sino que castiga a mi familia, castígame a mi pueblo no, el que he pecado soy yo. Óyeme, qué acto de contrición más hermoso tiene el rey David. Y entonces, esas dos cosas y ese paralelismo que estamos hablando, Jorge, es para que nosotros emulemos, no es para que conozcamos tan solo ese hecho histórico tan hermoso. Y dice que el Señor le agradó el arrepentimiento y que David asumiera responsabilidad. Y entonces paró la peste, paró a su ángel ejecutor, paró su ángel ejecutor. Bueno, y entonces aquí yo veo las dos similitudes que tienen Pedro y el rey David. Uno, Jorge, siempre arrepentirse. Vamos a ver cuáles son. La primera es el arrepentimiento. Siempre arrepentirse. Sí, mira, la primera es rediseñarse. Rediseñarse, hago una acción, veo que está mal y de una vez corrijo. No hay que quedarse mucho tiempo en la culpa. No. Mira, me equivoqué. De una vez me rediseño y busco la reconciliación. Es reconciliación, pero es inmediata, no esperar 3 meses, no esperar un año, no querer usar esa culpa, no quedarte habitando en esa culpa. No. Es rápido. Lo de Pedro no tardó más de 3 o 8 días, porque ya el Señor había resucitado. De 3 a 8 días no tardó en ese encuentro. Y Pedro confirmó su arrepentimiento con 3 afirmaciones de amor. Y el rey David, en la mañana, cuando empiezan a gotear los soldados y la población, ahí mismito me equivoqué, Señor. Es más, David se había dado cuenta del error, pero ya se tenía que ejecutar el castigo. Pero desde que se arrepintió y dice, no, ven, llévame a mí, ven, cúlpame a mí, castígame a mí. Eso es responsabilidad por los hechos. Jorge, tenemos que no tan solo rediseñar, sino asumir responsabilidad, porque cuando asumo responsabilidad tiene tiene dos, ¿cómo llamarle? Para que la gente, sin usar un tecnicismo, me entienda bien. Mira, la responsabilidad no es culpa. La responsabilidad no es culpa. Admito que pude haber causado la situación, pero asumo la posibilidad de transformarla. Eso es, puede ser que yo sea el causante, como David dijo, fui yo que lo hice. En este caso él fue el causante. Pero David inmediatamente también dice, ¿cómo lo reparo? Ven, y la forma en que él vio cómo repararlo es diciendo, ven, cúlpame a mí, castígame a mí. Pedro, ¿cómo reparó? Haciendo 3 confirmaciones de amor, y en esas 3 confirmaciones de amor, él dice sí a
a los 3 envíos que el Señor le hace. Pedro me ama, sí Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro me ama, sí Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Pedro me ama, sí Señor, tú lo sabes todo, apacienta. Y Pedro se quedó y hizo lo que el Señor le mandó. Entonces, cuando tú tengas culpa, no te queden la culpa, no te aísles como Judas, porque te van a echar mano y te van a hacer daño. Haz como Pedro y como David. Asume responsabilidad, haz acto de contrición, haz tu proceso, pero de una vez lánzate a la reparación. Lánzate a la reparación. Claro que sí. Repara, compensa, y entonces es posible que entonces empiece a suceder lo que sucedió con estos 2 hombres, que le empieces a agradar profundamente al Señor, que esa debe ser nuestra meta. Que la referencia, que la vida y la experiencia de estos dos gran hombres que fueron David y Pedro nos sirvan para que nuestras vidas y nuestros corazones se conviertan en agradables al Señor. El tiempo no nos apoya, Jorge. Quería abundar un poco de la apologética, de la defensa de la fe con la maternidad, con la virginidad de la Virgen María que nos trae el Evangelio. No lo voy a detallar, pero le voy a dar un recurso apologético a los católicos. Sí. Cuando a veces se sienten sin argumento atacados por algunos hermanos menores en la fe. Cuando te digan que María no fue virgen, cuando te digan que María tuvo más hijos, cuando te digan cualquier cosa descompuesta de María, no te incomodes, porque yo me incomodaba, Jorge, antes. Nada más le hacen esta pregunta y le hacen una recomendación. La pregunta que le van a hacer es: hermano, ¿usted cree que Jesús está vivo o está muerto? De seguro le van a responder: Jesús está vivo. Entonces usted le va a responder: pues no hable mal de su mamá, porque él lo está escuchando si está vivo. Y lo deja hasta ahí. Si Jesús está vivo, por favor no hablen mal de su madre. Porque ningún hombre, Jesús que fue completamente hombre, ningún ser humano tolera, maneja, acepta que hablemos mal de nuestras madres, de nuestras progenitoras. Jorge, que el Señor te bendiga a ti y a todos los ruteros, y la Virgen nos proteja siempre. Y recuerden que mañana es jueves sacerdotal, mañana es jueves eucarístico, tempranito a saludar al Señor antes de llegar al trabajo. Amén, amén. Muchas gracias, profesor. Gracias de verdad por compartir siempre estos comentarios tan acertados y tan importantes para nuestro crecimiento en la fe. Así nos vamos, así despedimos el programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde volveremos a estar con todos ustedes en Ruta.